Estamos en medio de una serie que hemos titulado Los principios del reino de Dios. En esta serie estamos estudiando lo que se conoce como Sermón de la Montaña, Sermón del Monte, con los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y hoy vamos a darles la séptima entrega, es la séptima enseñanza. Aquí nosotros lo que hemos visto fue en la enseñanza anterior, cómo nuestro Señor Jesucristo, al ver la distorsión que los líderes religiosos habían hecho de la palabra de Dios escrita hasta ese tiempo, está revelando a los oyentes en ese momento, pero también está dejando una revelación, una enseñanza a todos nosotros, los cristianos que vendríamos atrás, pues acerca de el verdadero sentido moral y espiritual de los principios y los mandamientos de Dios. Y el Señor tuvo un especial cuidado y reverencia, respeto al hablar de la ley, asimismo en cumplirla. Todo esto lo vimos la semana anterior. ¿Usted cree que la palabra de Dios es para cumplirse? Claro que es para cumplirse. Y la palabra de Dios siempre nos está mostrando la verdadera realidad. Esto parece un pleonasmo, verdadera realidad, pero lo estoy diciendo acentuado. Mire, nos está presentando que fuera de los mandamientos de Dios, fuera de los preceptos de Dios, de la guía de Dios, nuestra vida corre riesgo. Por eso la característica especial de los mandamientos de Dios fue comenzar con un no. Recuerda, no matarás, no fornicarás, no adulterarás. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la naturaleza humana siempre dice que sí. Así que usted considere los mandamientos de Dios siempre como un cerco de seguridad, que si usted lo brinca, ¿qué cree que va a pasar? Se va a exponer. De ahí que la palabra de Dios pues contrastaba con las enseñanzas de los escribas y fariseos, y vimos que pues esto les causaba conmoción, les causaba conflicto. Yo quisiera saber a alguien que no le cause conflicto conocer la verdad bíblica. Cuando el Señor le señala directamente así, que parece que le está poniendo el dedo enfrente, debes de dejar de hacer esto, debes de dejar de hacer aquello, te tienes que conducir así. ¿Sí has sentido la palabra de Dios que le atraviesa el alma diciéndole tienes que cambiar? ¿Que te está demandando algo? Bueno, eso también sentían los escribas y fariseos. ¿Y qué cree que hicieron ellos? Menospreciaron, desecharon. Sin embargo, el Señor no dejó de amarles, no dejó de mostrar su misericordia para con todos, aún los que rechazaban sus palabras. Y lo que hizo el Señor simplemente fue elevar la gracia por encima de la justicia, pero la justicia de los hombres, la justicia del hombre que le dice en su mente, en su conciencia, ¿qué de malo es que yo haga esto? Si solamente es un poco, si solamente me voy a divertir tantito, si solamente voy a hacer algo, no es tan grave. Los mandamientos de Dios son contundentes, no nos dan lugar a que queramos nosotros argumentar algo, porque el Señor por eso hizo mandamientos, no dio opciones. De manera que el Señor lo que hace primero es obedecer la ley, una ley que se fundamenta en el amor a Dios y al prójimo. Mire, si usted me acompaña a Mateo 22, 36, y aquí vamos a ver por qué el Señor decía, pero yo les digo, y así es como se va a llamar la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a hablar de los peros, así, peros de Dios. ¿Qué nos dicen los peros de Dios? ¿Qué nos dicen las objeciones de Dios? Cuando el Señor te detiene, cuando el Señor te dice, pero yo te digo. Dice Mateo 22, 36. Los fariseos siempre trataban de, según ellos, ponerle alguna trampa al maestro, haciéndole preguntas, y le dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Pero mire cómo el Señor
extiende la respuesta, dice, y el segundo es semejante al primero, semejante en cuanto al amor, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, le está diciendo a los fariseos y a los escribas, todo lo que ustedes han aprendido en la ley de Moisés, conocido como Pentateuco o Torá, todo lo que ustedes han conocido a través de los profetas, los salmos, los proverbios, Eclesiastés, profetas menores o profetas mayores, y no se les dice así por su tamaño o el nivel espiritual de ellos, no, sino por la cantidad de información que cada uno extendió en las cartas que el Señor les dio en cuanto a la profecía, en cuanto a la revelación. Dice, en estos dos mandamientos se resume todo. Entonces el Señor está elevando todos los conocimientos de la Escritura, ¿a qué? A dirigirlos a amar al Señor con todas nuestras fuerzas, nuestra alma y nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí se resume todo. Por eso Jesús les reiteraba que no estaba buscando ni abrogar la ley, ni sustituir nada, eso lo vimos la semana anterior, pero le dio a los mandamientos de Dios el verdadero matiz, el verdadero sentido espiritual y estatura moral. Y mire lo que esto representó para las personas que vivían en esa época, y obviamente para las de ahora. Debido a la peculiar interpretación de los escribas y fariseos de la escritura conocida, bueno, los más favorecidos con la revelación que estaba haciendo el Señor de la misma, ¿quién cree que eran los más favorecidos? Los más abusados. Estoy hablando abusados de abuso, ¿verdad? Los más menospreciados. ¿Por qué? Porque siempre ha existido la ley del más fuerte. Y eso no es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad que no? ¿Usted cree en la ley del más fuerte? Ya se quedaron callados. Bueno, los pobres, los marginados fueron beneficiados con las palabras de Cristo. Y algo especial, a causa de la sociedad machista en que se había convertido los judíos, también una de las personitas más beneficiadas, y personita lo dije en un sentido de amor, fue la mujer. El Señor siempre reivindicó el lugar de la mujer. Y entonces el Señor en los peros empieza a expresarles, a abrirles los mandamientos, y en Mateo 5:27, acompáñeme por favor. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Como les digo, es para darle un poquito de un sentido más claro a la interpretación, pero usted sígame en la versión que traiga. Dice, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, ¿será que este mandamiento nada más es para los hombres por ver a una mujer o también para las mujeres para ver un hombre? Es para los dos. Pero mire, el Señor al elevar los mandamientos de Dios al nivel santo, al nivel moral que merecen, le está dando el verdadero sentido, bajo la comprensión de que quien los cumpla, ¿qué cree? Va a honrar a Dios y le va a beneficiar en su vida cotidiana. Y ante el asombro de los presentes, establece principios que para ellos, de acuerdo a sus tradiciones rabínicas, lo que hablábamos acerca del Talmud la semana anterior, bueno, ya se permitían, ya justificaban el pecado, y entre ellos el del adulterio, pero nada más para los varones. Hágame usted el favor. Bueno, y el Señor les está diciendo, el pecado del adulterio se comete si solamente codicias con la mirada. O sea, si miras lascivamente a otra persona con la intención de alimentar perversos y lujuriosos deseos. ¿Lo dije bien? Porque esa es la mirada lasciva. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la pornografía. ¿Para qué ves a una persona con deseo? ¿Qué es lo que alimentas? ¿Qué es lo que formas en tu corazón?
Por eso no podemos pensar que por haber usado la palabra adulterio, el Señor limita la falta a personas casadas que se guarden de tener relaciones ilícitas con otra persona. No. La expresión es cualquiera que mira. Y esto extiende el alcance del mandamiento a toda manera de impureza sexual. Fornicación, pornografía, perversiones lascivas, pero que comienzan ¿con qué cree? Con la mirada. Porque nosotros somos seres sensuales, o sea, nos dejamos llevar por los sentidos y por los sentimientos, por las emociones. Y el Señor continúa diciendo, por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Ahora, ¿esto es literal? Pues ya estaríamos debiéndole ojos al Señor, ¿verdad? Es evidente que el Señor está usando una metáfora. Si tu ojo te hace pecar, ¿qué tienes que hacer con él? Voltear la mirada, hacer las cosas como son debidas, ¿verdad? Tener una mirada limpia, como hablábamos en la enseñanza acerca de la luz. Dice, deshazte de él, deshazte de ese deseo pecaminoso, eso que te hace que tu ojo voltee a ver con lascivia a una persona. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, al ver un hombre, una persona del sexo opuesto, y ahora hasta del mismo sexo, ¿verdad?, cometen ese tipo de impurezas y perversión sexual nada más con la pura mirada? Dice, es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿A qué está hablando? Que la santidad es importante en la vida de los creyentes. ¿Usted cree que la santidad es importante? Porque sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. El principio es el mismo. Con la mano puedes hacer tantas cosas malas, mi hermano. Desde un ademán, una perversión, una amenaza, golpear, robar, maldecir. ¿Cómo usas tus manos? ¿Será necesario que ya te la hayas cortado? ¿Por la manera como has usado tus manos? Igualmente tus pies. ¿A dónde te dirigen? Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Córtate esos deseos de andar en los lugares a donde ya no tienes que estar yendo. Dice, es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuando vimos las características de la luz y cómo una imagen se puede refractar al interior del cuerpo a través de la mente y el corazón, pues entonces el mandato no se limita solamente a evitar la mirada, sino a limpiar el corazón. Porque alguien se puede, sacar los ojos. Alguien podría no tener ojos, pero el sentimiento de lascivia puede estar en el corazón, ¿sí o no? Todo lo contrario, si tu ojo es bueno, entonces tu ser, ¿cómo va a ser? Bueno. ¿Por qué? Porque está dirigido de una mente sana, un corazón limpio, que no va a permitir ser contaminado por lo que el exterior le está presentando. Esa es una de las formas como el enemigo ataca, a través del entorno. Allí vienen las seducciones. Así es como presenta las trampas. A veces uno se tendría que asombrar también de la estrategia del enemigo para hacer caer a los creyentes. Les decía yo en una de las enseñanzas, el platillo preferido del enemigo son los creyentes que se quieren consagrar al Señor. Y de repente tú ves a un hermanito así como que no está muy bien favorecido en su físico, ¿verdad? Y que a lo mejor nunca tuvo suerte con las mujeres, ¿verdad? Y pues le batallaba, ¿verdad? Incluso no había tenido novia y cosas por el estilo. Y cuando llega la fe, de repente se da cuenta que hasta la güera de la esquina que lo menospreciaba le está echando una mirada de amor. Y empieza, ay, mira, sí hay.
No, mis hermanos, el enemigo está queriéndote hacer caer, presentándote lo que tú anhelabas, lo que tú codiciabas. No te creas los engaños del enemigo, no hay nada que ofrecer. Y si algún día vas a tener la bendición de una pareja, espérate que sea el Señor el que la ponga delante de ti. Mejor ora por esa persona que en algún lugar el Señor está formando con un corazón también de acuerdo a su voluntad. Cortando la mano igualmente, se perdería el poder obrar, pero el corazón continúa en su perversidad natural. Por eso el mal se tiene que atacar, ¿de dónde? De raíz, mis hermanos. ¿Y dónde está arraigado el pecado en el hombre? ¿Dónde cree? En el corazón. ¿Y qué crees que es lo que lo puede desarraigar el mal del corazón? Solamente la regeneración del corazón. Estamos hablando del nuevo nacimiento. Porque el Señor dijo en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y alguien te dice, yo te quiero con todo mi corazón, tú dices, ay no, mejor no. No, esa es una metáfora también, te quiero con todo mi ser, con todo mi corazón, está bien, pero ella se dio cuenta de lo que tenemos en el corazón de manera natural. Y eso no es optativo, así nacemos. Por eso la necesidad de un cambio de corazón. De manera que el Señor al abrir la Escritura así, estaba agrediendo la condición del corazón del pueblo judío, bajo las enseñanzas de los escribas, de los fariseos. Vamos a ver cuál era la costumbre a la que habían llegado estos religiosos machistas, porque el Señor les habla del adulterio de esa manera. Acompáñeme a Juan 8:1. ¿Ya tiene Juan 8:1? Dice, Jesús se fue al monte de los olivos, por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó. Y él se sentó y les enseñaba. Esa era pues prácticamente la tarea del Señor durante todo su ministerio. Dice, entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron, maestro, ya me imagino la solemnidad de los fariseos, ¿verdad? Todos muy santos, todos muy buenos, todos muy religiosos. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? ¿Ya se fijó cómo fueron solemnes, educados y muy rectos según ellos? Pero vamos a ver más adelante. Estos hombres llegan ante Jesús como para tentarle, para probarle. Llevan con violencia a una mujer que había cometido adulterio. Maestro, sorprendimos a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Le están diciendo, somos testigos presenciales de ese pecado. Y en la ley, Moisés mandó apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Hipócritamente están haciendo alusión a la ley, pero como ya era su costumbre, distorsionándola con una verdad a medias. ¿Y usted cree que una verdad a medias en qué se convierte? En una mentira total. No hay verdades a medias, mi hermano. Vaya conmigo a Levítico 20:10. Y vamos a ver qué decía la ley al respecto. Esa ley que los fariseos dijeron, Moisés dijo. Bueno, Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ya dijo que son dos, ¿verdad? Indefectiblemente serán ¿qué? Muertos. ¿Cuántos? Los dos. ¿Y qué dijeron los fariseos y escribas? Sorprendimos a esta mujer y la ley dice que la matemos. Qué cómodo, qué conveniente para una sociedad machista. La pregunta, ¿y dónde está el hombre que también cometió este adulterio?
A lo mejor iba entre los que estaban ahí condenando a la mujer. A lo mejor era amigo íntimo del fariseo, o a lo mejor era el fariseo. Eran tiempos de un acentuado machismo, mis hermanos, donde la mujer tenía que cargar siempre con toda la culpa, con el castigo, la víctima más débil, por decirlo de alguna manera. ¿Hasta dónde habían llegado las tradiciones de los ancianos? Que a los varones se les permitía fornicar y adulterar, pero a la mujer sí la juzgaban y mataban cruelmente apedreándola. La tortura de la lapidación, muerte por lapidación. Por eso al oír los peros de Cristo, pero yo os digo, es evidente que estaban molestos. Sin embargo, Jesús siempre fue firme en sus aseveraciones porque estaba abriendo la Escritura. Sobre el juicio que estaban haciendo ellos, Él veía con misericordia, pero no solo a la mujer en ese momento, también estaba viviendo con misericordia a estos posibles verdugos, aunque ellos no lo supieran, los estaba salvando de cometer un homicidio más. A estos hombres, basados en sus convenientes costumbres, sus abusivas tradiciones, de esos que quieren ejercer su propia justicia, en este caso en contra de la mujer, ¿verdad? Viendo a la mujer como un utensilio para ser usado, desechado, digno de ser castigado. Bueno, ahora según ellos creen que ponen a Jesús en un callejón sin salida, pensando, si se pone a favor de la mujer, estará en contra de la ley de Moisés, lo cual es muy grave. Pero si dicen mátenla, pues va a ir en contra de sus propias enseñanzas. Qué hábiles son los hombres también para querer tergiversar las verdades. Por eso dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado en el suelo, dice el versículo 6 de Juan 8, escribía en tierra con el dedo. Ahí no dice qué escribía o qué hacía, simplemente estaba como no escuchando, como distraído. Pero veamos la sabiduría y la misericordia del Señor, que no solamente le salva la vida física a esta mujer, sino también su vida moral y espiritual. Y también libra a los fariseos de un asesinato más, como les decía. Ante la insistencia, Juan 8:7 se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Ahorita vamos a explicar eso. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos, siguiendo por los más jóvenes, y solo quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. El Señor solamente dijo, quien esté sin pecado, quien esté sin culpa, que tire la primera piedra. ¿Sabe cuál era la primera piedra? La que mataba. Porque era la piedra más grande, el que tenía derecho a tirar era el que había sido testigo. De acuerdo a la ley se apedreaba a un pecador después de comprobada la culpa y los testigos debían arrojar la primera piedra para después ser lapidados por todo el pueblo. Pero ¿sabe cuál era la que mataba? La primera. Los ponían contra una pared y la primera piedra se aventaba desde arriba, una piedra grande. Y así comenzaba el juicio o la sentencia. Por eso dice que lance la primera piedra. No era una piedrita. Después de estas breves pero afiladas, yo diría cortantes palabras del Señor, se fueron retirando. ¿Y por qué cree que se comenzaron a ir los más viejos? Pues porque tenían más problemas que les pisen por ahí. Decimos en México, más cola que le pisen, ¿verdad? Los que se sentían con la autoridad moral para juzgar, para condenar, ellos eran los que estaban acusando con mayor saña, pero a ellos les acusaba la conciencia. Lo más probable es que la mayoría de los que estaban ahí habían caído en el pecado del adulterio, porque así se permitían vivir como parte de la tradición. Eso era lo que ellos acostumbraban. ¿Hasta dónde manipular los mandamientos de Dios puede llevar a una persona? Por eso lo delicado, mi hermano,
de que prediquemos en el púlpito las verdades bíblicas tal como están escritas, sin aderezos, sin manipulaciones, porque nosotros necesitamos aprender de todo el consejo de Dios para vivir la vida cristiana. Versículo 10 dice: entonces Jesús se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Bien, el principio que era establecer la ley tal como era, quitarles a los fariseos y al pueblo estas ideas, estas tradiciones, que lo que ya estaban haciendo era agredir la verdadera ley de Moisés. Y de todos los presentes, ¿quién cree que era el único que tenía la santidad, la autoridad y la calidad moral para juzgarla y condenarla? ¿Quién cree? Jesús. Él sí tenía esa calidad de autoridad espiritual. Sin embargo, Él solamente hizo, o lo voy a decir así, cumplió el propósito en ella por el cual vino a este mundo: salvar y liberar del yugo del pecado. Extendió la gracia por encima de un juicio. Y Él, con esto, no estaba aprobando el adulterio de ninguna manera, mis hermanos. No estaba aprobando la fornicación. Lo que hizo fue alcanzar a la mujer con su amor y misericordia. Le está diciendo de manera parafraseada, lo voy a decir: ¿ya te diste cuenta de las consecuencias de tu pecado? Arrepiéntete, no peques más y vete en paz. ¿Usted cree que eso es lo que hace y ha hecho el Señor con nosotros siempre? ¿Quién de nosotros hemos sido puestos delante de Dios con el acusador delante, diciendo: le hemos sorprendido en el mismo acto de pecado? ¿Quiénes? Todos. Porque es el acusador. Es el que quiere hacerte caer, es el que te quiere condenar. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Decirte: ¿ya te diste cuenta de las consecuencias de tu pecado? ¿Ya te diste cuenta de las consecuencias de no acatar los mandamientos del Señor? Gracias. De manera que, ¿cómo cree que se fue esa mujer? Contenta, feliz. ¿Usted está contento porque el Señor le perdonó sus pecados? Y el Señor le dijo a usted: vete en paz, ¿pero qué? No peques más. La pregunta es: ¿sigue usted pecando igual? ¿Sigue usted pecando más? ¿Sigue justificando las cosas que el Señor ya perdonó por el hecho de que las ha perdonado? Hay doctrinas lamentables que han distorsionado precisamente la palabra de Dios, y en círculos cristianos te dicen: no, pues como tú ya fueres salvo, ya no tienes problemas, tú ya no pecas, tú cometes errores, y como el Señor perdona todo, tú ya no tienes problemas, disfruta de la gracia. Vaya sabiduría. Pero vaya pecado que están haciendo que la gente cometa, vaya carga que se están poniendo encima con esos consejos. Porque el verdadero creyente no puede concebir una vida de pecado en su corazón, porque ha sido limpio, ha sido lavado. La gratitud nos lleva a la obediencia, la gratitud nos lleva a la santificación y a la santidad. ¿Usted lo cree? Mire, se comenta que esta mujer fue probablemente la que entró a la casa de Simón el fariseo en aquella cena que le ofreció al Señor y que se atrevió a ungir al Señor Jesús con perfume de nardos. Aquella que lavó los pies con sus lágrimas, los secó con sus cabellos y los besaba en prueba de gratitud. Se comenta que pudo haber sido ella. Acompáñame ahora a Mateo 5:21. Vamos a ver otro de los peros del Señor. Mateo 5:31. También fue dicho: cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Las cosas cambiaron. Era un hecho que en todo se regían a su conveniencia.
porque no fue Moisés el creador del divorcio. A causa de la dureza de su corazón, se los dijo el Señor, ustedes provocaron repudiar a la mujer, pero el Señor solamente les recuerda las normas de una práctica que también ya existía en la ley. Acompáñame a Deuteronomio 24:1 y recuerde lo que acabamos de leer. Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, está hablando precisamente de fornicación, de adulterio, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. Al salir de su casa ella podrá casarse con otro hombre. ¿Por qué? Porque la despidió de la manera correcta. Esta ha sido como una controversia muy grande y muchos que han caído en la situación del divorcio preguntan, bueno, pastor, ¿me puedo volver a casar? Estamos viendo que la causa de fornicación sí es una causal de divorcio, es una causal de divorcio. Pero no me voy a poner a dar consejería en este momento, pero si alguien tiene una situación así, se tienen que ver todas las circunstancias que rodean ese divorcio. En principio, si usted ya era cristiano o cristiana, la manera por qué se da el divorcio y la manera como se puede integrar una nueva relación. Pero eso ya tiene que verse de una manera muy personal. Pero ¿cuál era el único fundamento legítimo para extender carta de divorcio permitida en la ley? Una forma de impureza sexual, o sea, infidelidad conyugal, dicho de otra manera o más claramente. Sin embargo, aprovechando esta expresión, ya estos hombres estaban buscando cualquier error o deficiencia de la esposa, si no estaba a tiempo la comida, si no les gustaba algo, si se encontraban otra más joven. Hasta parece que estamos viviendo estos tiempos, ¿verdad? Cualquier cosa que les fuera ofensiva o conveniente para repudiarla, era suficiente para hacerlo. Y esta era una manera de interpretar o de manipular la ley para servir al capricho del varón, ¿verdad? Incluso satisfacer inclinaciones o intenciones corruptas. En la actualidad no es distinto, de acuerdo a la distorsión que la sociedad ha hecho del matrimonio instituido por Dios. Porque el Señor instituyó el matrimonio para que fuese, ¿qué? Permanente, eterno, hasta que la muerte o la segunda venida del Señor nos separe. ¿No es así? De manera que ahora para muchos, y no solamente hombres, también mujeres, cualquier pretexto es suficiente para menospreciar a su pareja. Y esto está en contra de todos los preceptos divinos. ¿Usted cree que el Señor apuesta por el divorcio? ¿Por la separación o por la restauración de las relaciones? ¿Usted cree que hay relaciones que están totalmente rotas, que ya no tienen remedio delante de Dios? No, mi hermano. El que no tiene remedio es el corazón del hombre. El corazón de la persona que se empecina, que se obsesiona en seguir pecando, de sacar adelante sus propios propósitos y ya no quiere ni siquiera restaurar lo que él mismo provocó en un momento dado se rompiera, por conveniencia, por intereses. Pero el Señor Jesucristo siempre reivindicó a la mujer ante la inclinación que se tenía en esa época por los judíos y actualmente igual. Entonces, ¿qué les está recordando el Señor? Que el derecho a repudiar a la mujer, o sea, a divorciarse, solamente podía ser por causa de la deslealtad conyugal. Un hecho que tenía que ser probado por testigos. El matrimonio como primera institución para la humanidad, mi hermano, como núcleo de la sociedad, demanda lealtad de parte de ambos. Por eso Jesús quita los juicios injustos del marido sobre la mujer debido a esas tradiciones que se permitían. Y aquí cabe una pregunta. ¿Podría entonces la esposa, también por la misma causa de infidelidad, adulterio o fornicación, despedir a su marido, demandarle divorcio? ¿Usted qué cree? Sí, mi hermano. Si una mujer
decide separarse a causa de la fornicación de su esposo, de su adulterio, así como si un hombre decide separarse a causa de fornicación de su esposa, está permitido bíblicamente. Sin embargo, el Señor apuesta por el perdón y la restauración y la restitución. Pero queda la decisión personal de la persona si comprueba el adulterio, si comprueba esta deslealtad. Pero el Señor siempre lo que va a intentar es que las relaciones se unan, que haya perdón, que haya restauración. Así que, mis hermanos, tenemos que aprender a entender los mandamientos de Dios tal como fueron escritos. Dice Mateo 5:33, vayamos a otro, pero yo os digo. ¿Verdad que estudiando la Biblia sí se da uno cuenta de muchas cosas que parecían inadvertidas? Y bueno, a veces el mismo corazón hace que pasen inadvertidas porque no nos conviene. Por eso la necesidad de estudiar la Biblia de manera completa y profunda. Mateo 5:33. Ustedes han oído también que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo, o sea, nada te pertenece. No perjurarás. ¿Sabe qué significa? No blasfemarás haciendo juramentos al Señor sin cumplirlos. Es una blasfemia prometerle al Señor y no cumplir. ¿Sabe lo que es hablar con blasfemia? Es hablar tontamente, lo voy a decir de esa manera, de manera imprudente. Es extender una promesa que yo sé que no voy a cumplir. Es extender algo que no voy a hacer. Pero los judíos en aquella época tenían la costumbre de hacer juramento poniendo por testigo a Dios, a todas las cosas santas que se refería al Señor, o sea, cualquier cosa que les permitiera afirmar sus promesas. En la actualidad, ¿por cuántas cosas usted ha prometido? Te lo juro por mi Santa Madre, que no vuelvo a hacer eso. ¿Quién ha escuchado eso? Te lo juro ¿por qué? Por lo que sea. Y ahí está la otra persona, bueno, pues ya me lo juró. Y el Señor le dice, no jures. Si eres honesto, no necesitas jurar. De ahí la confrontación del Señor. Porque aunque jurar sin cumplir podría llevarles a la blasfemia, para muchos era una costumbre y no les importaba. Entonces lo que les enseña es que los juramentos no son necesarios cuando hay integridad en el corazón. Yo recuerdo todavía los tratos que hacían mis abuelos, mis padres, a la palabra. ¿Y sabe qué hacían? Los cumplían. Yo creo que ustedes vivieron esa época. ¿Usted es confiable de hacer un trato a la palabra, mi hermano? Qué bueno que sea honesto. Pero sería lo mejor, porque es lo que el Señor busca de nosotros. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. De manera que los juramentos no son necesarios. Y muchas veces el simple hecho de jurar hace evidente la mala intención de no cumplir. ¿Por qué? Porque ya cuando tú te estás apoyando en un juramento es porque sabes que no te alcanza la integridad para que te crean. ¿Quién es digno de credibilidad? El que por sus actos demuestra que es íntegro. O sea, cuando el testimonio y la conducta de una persona es irreprensible, es intachable, eso es suficiente para respaldar sus palabras, para que sea una persona digna de confianza. Mire, pregúntese esto, ¿usted es digno de confianza? Usted puede decir íntimamente, no, pues yo creo que sí, yo pienso que sí, yo cumplo lo que prometo. Analice. Cualquier cosa, en su casa, con sus hijos, con su esposa, en el trabajo. ¿Cuántas promesas, cuántas palabras en falso ha tenido que decir para que le crean? Y aún con eso, usted ha fallado.
aún con una firma, aún con un contrato firmado, aún con una letra, con un pagaré, usted ha fallado y ha habido necesidad de que le envíen abogados o de caer a un tribunal. ¿Por qué? Porque su corazón es corrupto, no tiene integridad. Y el Señor nos está llevando al otro extremo. Ni siquiera necesitarías jurar. De manera que si pensáramos un poquito, a ver, piense usted, ¿quiénes son los que más juran? Le voy a decir, los fraudulentos, los mentirosos, los infieles, los desleales, los chantajistas, los borrachos. Esos son los que más juran, porque están fuera de sus cabales. Porque del corazón nacen todos tipo de corrupción y de perversión. Todos aquellos que por sus frutos no gozan de credibilidad y deben de recurrir a eso, a jurar, para lograr un cometido. Ay de aquel que caiga en sus trampas, ay de aquel. Por eso hay que tener discernimiento cuando alguien te promete algo, cuando ya sabes cuáles son sus costumbres o digámoslo a la mexicana, sus mañas. ¿Alguno de ustedes conoce gente que no cumple y de todas maneras usted ha caído en su juego? Mire, a veces uno ya sabe que no le van a pagar, ya sabe que no van a cumplir y es por quitártelo de encima. Pero le voy a decir una cosa, no le hace ningún bien. Tiene que usted ser una persona que también aporte integridad a la integridad. Dice Santiago 5:12, abundando de lo que estamos hablando. Dice Santiago, el apóstol Santiago en su carta, capítulo 5, versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, o sea, ninguno, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. No caer en condenación. El maestro dijo lo mismo, cuando ustedes digan algo que sí, sí, o no, dice, porque lo más de esto proviene del mal. Con estas palabras, ¿qué está mostrando nuestro Señor? Que se hacían de la honradez y de la integridad un estilo de vida, con el hábito de decir la verdad, de respaldar sus promesas con sus hechos, cumpliendo todo en tiempo y forma, pues no tendría necesidad de jurar. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Sí o no? Sí es posible, pero se tiene que tener la intención y un corazón íntegro que lo respalde. ¿Cuántas veces por una situación que sale de nuestro control no podemos cumplir un compromiso? Y más en situaciones críticas. Muchas veces también. Y es comprensible. Pero ¿qué es lo honesto? ¿Esconderse o decir la verdad? Decir la verdad. Sabes que me quedé sin trabajo por este confinamiento, pero yo sé que debo cumplir con este compromiso, yo sé que debo cumplir con este trabajo. Dame oportunidad, dame tiempo. Estoy haciendo todo lo posible, pero que sea real. Pero que su sí sea sí y que su no sea no. Después de dar estos consejos, ahora el maestro se va a meter a un terreno más personal en cuanto a las relaciones entre la gente, entre nuestros cercanos o no, la convivencia con nuestros semejantes. Y ahí lo que el Señor nos va a enseñar es la respuesta de humildad, de mansedumbre ante los abusos, ante las agresiones a la integridad física, material y moral, situaciones que van a poner a prueba el carácter cristiano. ¿Se acuerda que comenzamos hablando de las bienaventuranzas, donde el carácter del creyente se refleja en humildad, en mansedumbre, en amor, en dominio propio, en hambre de sed y de justicia? ¿Recuerda todo eso? Bueno, ahora el Señor nos va a enseñar cómo vamos a manifestar ese carácter. Vaya conmigo a Mateo 5:38, vamos en la misma secuencia. Ustedes han oído, dice, que fue dicho,
ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vaya que este pasaje está de pensarse, controversial, porque es un mandato del Señor, pero también aquí tiene que ejercerse mucho la sabiduría y el discernimiento. Ahora Jesús lleva a los discípulos a un entendimiento de no pagar mal por mal, es lo primero que está haciendo. Poner la otra mejilla al que te abofetea, y esto puede ser en sentido literal o en un sentido figurado. O sea, cuando alguien te lastima, que lo perdonas y le das otra oportunidad. Bueno, para eso se requiere de carácter, de temple, de convicciones, del amor de Dios en tu corazón, porque no es fácil. O dígame, ¿será fácil eso? ¿No? Algunos de los que están aquí, cuando leímos estos mandatos, ¿qué pensaron en su corazón? No, a mí me dan una y yo se la regreso. ¿Cómo le voy a poner la otra? Si se quiere llevar mi vestido, ¿cómo le voy a dar también el abrigo? Bueno, es el Señor lo que nos está diciendo. Porque solamente cuando tú eres dirigido por el Espíritu del Señor, mi hermano, es posible amar de esa manera. Es decir, hacer el bien. ¿Esto qué significa? Bendecir a tus enemigos, perdonarlos, darles otra oportunidad. Los que buscan tu mal, los que te maldicen, los que te aborrecen, los que te ultrajan, los que te difaman, los que te persiguen. Cada vez es más difícil entender esto. Pero yo le voy a decir que cuando usted hace eso, está dejando su causa delante de Dios. Está dejando su causa delante del que juzga justamente. ¿Por qué? Porque si usted se hiciera justicia por su propia mano, haría lo mismo que la persona que lo agredió. Imagínese que alguien le da un golpe y usted le dice, pues ahora te va el mío y te doy otro para que te acuerdes de mí. Pero el Señor lo que va a hacer es devolver el golpe o hacer justicia de la manera correcta. Usted deje su causa delante de Dios, perdone y hágase de lado. Ahí es donde viene la prudencia, porque ya puso una mejilla, ya perdonó, ya le volvieron a hacer algo, decir, bueno, te dejo delante de Dios. O sea, yo me hago de lado. Ya no voy a tener una relación que me lastima, que me ofende. No voy a seguir sosteniendo esto. Bueno, de la misma manera está hablando acerca de la prudencia para no contender por bienes materiales cuando no es justo. Mire, dejar la causa delante del Señor sin tomar la justicia, porque el Señor siempre va a ser la justicia perfecta. Para eso dejó instituidas las leyes, no para que usted tome la venganza por sus propias manos, por su cuenta. Si alguien le hizo un agravio, bueno, también hay leyes donde usted puede llevar ahí su causa. También está hablando de recorrer con alguien la segunda milla. ¿Qué representa esto? Hacer un esfuerzo adicional, es un rasgo de generosidad así incondicional para quien te pide un favor. Mire, en la antigüedad, en esos tiempos, el dominio de los romanos sobre el pueblo de Israel, el pueblo judío, era extremo y los humillaban de tal manera que cuando encontraban a alguien en la calle, si alguien tenía que llevar una carga, podía hablarle a un judío y decirle, ven, cárgame esto. Pero la ley establecía 1 milla. ¿Y qué tenía que hacer la persona? Cargarlo, porque la ley decía que tú tenías que hacerlo. Estabas bajo sujeción. Y el Señor le dice, si tu enemigo te pide que camines la milla, camina 2 con él. Usted podía decirle, ¿sabes qué? Pues hasta aquí es la milla, aquí está, sígale.
¿Hasta dónde va, señora, con su canasta? No, pues todavía falta 1 kilómetro. Se la cargo, véngase. Testimonio. ¿Sabías tú que en esta segunda milla quizás el Señor te permita hablarle de Cristo? Extendiendo la generosidad, haciendo un esfuerzo adicional. A veces tú dices, tengo que aguantar a esta persona tanto. Bueno, quizás el Señor lo que está haciendo es ponértela siempre para que tú le hables del Señor. A veces las cosas inaguantables son para que precisamente saquemos nosotros lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, mis hermanos. No pagar mal por mal. Pero sí es importante discernir a quién debes dar, porque lamentablemente muchos abusan de la buena fe de los que están dispuestos a ayudar, y también ese es un rasgo cristiano. Mire, aquí en la iglesia no es una sola vez, muchas veces que yo he tenido que detener la mano de algunos hermanos de dar, y no porque no tenga yo en mi corazón el dar. Dios sabe que yo lo hago, pero yo me doy cuenta que hay personas dentro de la misma iglesia que son abusivos. Incluso algunos yo creo que ni siquiera son cristianos, son creyentes, y se fijan en la gente que tiene más recursos y van y le lloran y hacen dramas y ¿qué cree que hacen los hermanos? Ayudan, dan, y yo al ver esa costumbre en algunos hermanos yo sí les digo, ¿sabes qué? Ten cuidado, porque este hermano, o no sé si lo es, pero esta persona tiene esta costumbre. Cuídate, guárdate. Mire, quien no ha hecho caso del consejo lo han robado, lo han defraudado. En más de una ocasión algunos hermanos me han dicho, pastor, vengo a pedirle perdón. Pues, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Pues le desobedecí. ¿Se acuerda que me dijo de tal persona que no? Bueno, pues le abrí la casa y hasta me abrió la caray. Me defraudó. Por eso también cabe el discernimiento. Si usted cree que cabe el discernimiento, no detenemos la mano ante las circunstancias difíciles de alguien que lo necesita, pero sí necesitamos ver a quién dar. Versículo 43. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes les persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes solamente aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los publicanos? Está hablando a los cobradores de impuestos, a este tipo de gente. Dice, y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿De qué perfección está hablando el Señor? No de ser perfectos y de ser dioses, está hablando de completar tu fe, está hablando de perfeccionar tu integridad, cumpliendo los mandamientos del Señor. Y cuando tú te despojas del odio, del rencor, cuando tú te despojas de todo sentimiento que te evita tener una buena relación, incluso con las personas que te agreden, en ese momento las cosas van a cambiar porque tú vas a encontrar la paz. Tú haz la parte que te corresponde, tú bendice, tú haz las cosas con corrección, hazles bien incluso si la persona te hace el mal. El apóstol Pablo dice, ascuas pondrás sobre su cabeza. O sea, se van a sentir avergonzados en algún momento, porque ellos están esperando mal por mal. Pero cuando tú les regresas un bien por un mal, las cosas van a cambiar. Quizás el Señor restaure una relación o simplemente las cosas cambian en tu entorno. Porque el Señor está elevando la gracia y el amor por encima de los juicios y nos lleva de la mano a perdonar. Y en especial a los que nos hacen daño. ¿Cuántas cosas todavía están en tu corazón en contra de alguien que te hizo daño? Porque recuerde que usted y yo somos el resultado del perdón de Dios. ¿Está de acuerdo en eso? Aunque no esté de acuerdo, mi hermano. Usted y yo somos el resultado del perdón de Dios. Los cristianos no somos gente buena. Los cristianos somos gente perdonada. Gente que se arrepintió, que reconoció su pecado. Y eso nos lleva precisamente a la obediencia en estos mandamientos.
¿Cuántos rencores, deseos de venganza, cuántos sentimientos no nobles abundan en su corazón de alguien que les ha dañado? Quizás alguien que les dañó y ni siquiera esté ya aquí, en este mundo. Y todavía tiene usted ese rencor, ese me hizo y todavía se ensaña usted y se llena de amargura. Mis hermanos, deje su causa delante de que juzga justamente. Usted limpie su corazón. Como hablábamos en la enseñanza anterior, si usted trae su ofrenda al altar y recuerda que alguien tiene algo en contra de usted, dice, no presentes tu ofrenda, ponte a cuentas y luego ven y preséntela. ¿Qué quiere el Señor? Si quiere su ofrenda, si quiere su vida consagrada a usted, si quiere sus oraciones, si quiere sus acciones de gracia, si quiere su alabanza, su adoración, si quiere su ofrenda, si quiere que usted ofrende a la iglesia para que la iglesia se sostenga, sí quiere el Señor, pero le dice, pero me interesa más que tu corazón esté limpio. Por eso si tienes esa ofrenda que darme, aquí la recibo con mucho gusto, pero ve y reconcíliate con tu hermano, pide perdón. Si no te perdona, ya es asunto de él. ¿Sí me entiende? No espere usted que si va usted diciéndole, ay, pues mira, recordé que te hice este daño, que hice mal, y de repente decir, ay, sí, ahora sí ya muy buena, ¿verdad? Ahora muy bueno, como ya eres aleluyo. Sí, ¿verdad? Ya, todo pasó. Sí, habrá quien le diga eso, que no le crean. Ay, sí, tú Marta la piadosa, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Usted se está poniendo cuentas con Dios, está obedeciendo al Señor. Y deje que la causa de ellos sea tratada por el Señor también. Amar a los que nos hacen bien, amar a los que nos hacen beneficios, a los que nos aman, pues es fácil y es hasta lógico. Incluso, aunque se lleguen a presentar situaciones que llegan a simbrar una buena relación, pues dice, pues es que es mi familia, es mi hermano, y bueno, pues está bien, pero perdonar a los que nos ofenden y nos dañan y finalmente no tenemos mucha relación, ese sí es un acto que manifiesta madurez espiritual y ahí va a hacerse evidente el carácter de nuestro Señor en su corazón. A eso se le llama perfección. Sed perfectos, porque está usted alcanzando niveles de madurez que le permiten poner lo espiritual en lo espiritual, lo carnal en lo carnal. ¿Sí me entendió? Está haciendo una diferencia. Bueno, ¿creen que es posible reaccionar así para quienes tienen una necesidad de tratar con enemigos? ¿Cree que usted es posible perdonarlos y bendecirlos y orar por ellos con sinceridad? Sí es posible, si su corazón está sano. Por eso usted primero tiene que limpiar su corazón. Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, vea usted el bigón que no le permite ver sus propios pecados. Pero esa va a ser otra enseñanza. El Señor nos dio ejemplo de lo que es perdonar a los enemigos, a los que nos maltratan, a los que nos traicionan. Voy a terminar con este pasaje. Vaya conmigo a Juan 13:12, por favor. Juan 13:12. Dice, el contexto es la última cena. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Miren, Jesús acaba de lavar los pies a sus discípulos, incluyendo a Judas, incluyendo a Pedro, a todos los que estaban a punto de traicionarle. Judas a punto de venderle, Pedro a punto de negarle, y la mayoría de los discípulos que por miedo se escondieron para no correr la misma suerte del Maestro. Bueno, Jesús jamás dejó de amar a quienes sabía que no solo le traicionarían, negándole, vendiéndole, abandonándole,
También estaba perdonando en ese momento a los que habían fraguado su muerte y los que le iban a dar tan terrible tormento. En la cruz Él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese es nuestro mejor ejemplo. Por eso, si el amor y la misericordia del Señor no se establecen en el corazón, si su rectitud y su integridad no forman parte de nuestra conducta, jamás habrá negación al pecado, jamás habrá cambios radicales en nuestra conducta y manera de pensar, y solo nos importará lo que represente algún beneficio personal. Ahí donde todo para mí, primero yo, después yo y al último yo. Yo. ¿Hay aquí algún yo? A lo mejor sí. De manera que como cristianos, mis hermanos, seguir a Jesús involucra tomar una cruz que representa nuestra negación a los deseos de la carne, el pecado, ahí donde manifestamos nuestra obediencia, donde aprendemos a aceptar las afrentas en lugar de buscar venganzas, amar en lugar de perdonar, en lugar de odiar, porque el amor de Dios a través de Jesús es el amor perfecto, el amor completo, ese amor del que habló Pablo. Y vamos a terminar esta enseñanza leyendo 1 Corintios 13:1. Dice 1 Corintios 13:1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Está hablando de alguien que puede hablar de una manera muy religiosa, muy espiritual, muy correcta, pero sin amor. Y si tuviese profecía, o sea, si tuviese la palabra de Dios en mis labios, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, las obras no me van a funcionar delante de Dios, porque el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, o sea, no es orgulloso, no es soberbio, no hace nada indebido, o sea, no hace nada en contra de alguien, no busca lo suyo, o sea, no es convenenciero, no se irrita, es apacible, no guarda rencor, es perdonador, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la justicia de Dios. Dice, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el carácter de Cristo, mis hermanos. Ese es el amor de Dios. De manera que con estos peros del Señor, estos inconvenientes de Jesús, es decir, con este conocimiento del verdadero sentido de los mandamientos del Señor, el verdadero nivel moral y espiritual, es como Él va formando a sus hijos, a sus redimidos, y va formando en ellos una mente renovada, un nuevo hombre. Y a eso nos quiere llevar el Señor. A eso nos va llevando día tras día, para que llegado al final, usted pueda decir, he terminado la carrera, he sostenido la fe. Ahora me espera la corona de justicia, porque he llegado hasta el final. ¿Pero cómo? Obedeciendo, honrando a Dios, con una vida santa, de integridad, intachable, irreprensible, una vida que manifiesta el amor y el carácter de Cristo. Acompáñame a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias por bendecirnos con tus consejos. Gracias por tus peros. Pero yo os digo. Así nosotros estamos también, Señor. Se han levantado muchos pensamientos, muchos argumentos a lo largo de nuestra existencia. Hemos escuchado tantas voces, Padre Eterno, que incluso han influido en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de conducirnos. Pero tú nos dices hoy, pero yo les digo, este es mi consejo.
Caminen en integridad. Busquen lo bueno. Apártense del mal. Apártense de pecado. El que sea santo siga siendo santo. El que sea justo siga siendo justo. Guárdese de malos pensamientos. Que su boca hable bendición y no maldición. Aprenda a perdonar. Y sobre todo, honre a Dios con todos sus actos. Mi hermano, son tiempos difíciles, tiempos de creer, tiempos de ponerse a cuentas con el Señor, tiempos de elevar nuestra voz en clamor, pero porque nuestra misma conciencia nos está diciendo que algo no está funcionando bien en nuestra vida. Tiempo de clamar al Señor para pedirle de su guía, de su dirección, tiempos de pedir perdón, tiempos de arrepentimiento, tiempos de continuar, tiempos de caminar, tiempos de renovar la mente, tiempos de entregar lo que Dios nos demanda, tiempo de decirle basta al pecado, basta ese pensamiento, basta esa costumbre, basta esa tradición, basta a mis propios pensamientos, a mis argumentos que me alejan de Dios, basta. Pero yo os digo, nos dice el Señor, caminen en integridad, sean santos, sean perfectos como su Padre en los cielos es perfecto, completen su fe, permitan que el Espíritu Santo les guíe, mis hermanos. Sostengan una relación creciente, constante, permanente con su Señor. Limpien el corazón y desháganse de las cosas que los hacen tropezar, de los pensamientos que los desvían, que los hacen caer. Porque el Señor nos levanta siempre el rostro y nos da una nueva oportunidad. En lo íntimo, dile al Señor, perdóname. Y estas oraciones son personales. No las necesita saber nadie, es usted y el Señor. Si a alguien le va a prometer es a Él, si con alguien se va a comprometer es con Él. Pero recuerde, no prometa al Señor nada que no vaya a cumplir, no caiga en esa blasfemia. Señor, gracias por tu consejo, por tu palabra, que nos anima, que nos consuela, que nos levanta el rostro hacia ti, que nos hace depender más de ti. Y te ruego que abones este mensaje en el corazón de mis hermanos, que cada uno de los presentes tomemos las mejores decisiones, la decisión de caminar, de seguirte y de cambiar. En el nombre de Jesús, que Dios me los bendiga.